Logra el equilibrio emocional. Encuentra nuevos senderos hacia una mente sana. Aprende a manejar tus emociones con los consejos que aquí encontrarás. Todo desde una perspectiva psicológica. Del terapeuta de la región, Ivanoe Ángeles. En paz de amado Nero, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni penas sin merecer. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o las hieles de las cosas, porque en ellas yo puse mieles o hieles sabrosas. Que si sembré rosales, siempre coseché rosas. Cierto, a mis lozanías el invierno va a seguir, mas tú no me advertiste que mayo fuese eterno. Y sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches. En cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada te debo. Vida, estamos en... En paz se encuentra recogido en el libro Elevación, publicado en 1916, poema que celebra la vida, encanta su gratitud y reconocimiento a la existencia. Expresar sentimientos de gratitud por la vida, celebrar la existencia, pues llegará el día en que tengamos que partir. Pero, ¿qué pasa cuando un ser querido se nos adelanta? Cuando nos fue imposible despedirnos, vivir la pérdida y el duelo. Sean bienvenidos a este podcast En Busca de Sentido. Mi nombre es Iván Ángeles. Hola mi gente bonita, yo soy María Elena, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes hoy en este grandioso día. Hoy les tenemos un tema muy interesante, preparado para todos. Quédense con nosotros. Así es Iván, el tema a abordar el día de hoy es el duelo. Yo creo que todos nos preguntamos realmente a qué se refiere el duelo. Dicen que la muerte es lo único seguro de la vida, y aún con esa certeza nos cuesta tanto asimilar cuando la vida de un ser querido termina. Escuchemos pues esta cápsula en la voz de Carla María. Muy querido trasciende de nuestra vida, nos quedamos experimentando una sucesión de sensaciones físicas, emocionales. Las dudas se hacen presentes y el sentimiento de desesperanza crece. Esto es conocido como duelo. La incredulidad o conmoción es la primera reacción que experimentamos, seguido de tristeza, furia, soledad, culpa y desesperación. Es necesario un tiempo para recuperarnos y vivir un proceso que nos llevará a la aceptación de dicha pérdida. La vida continúa. Durante el duelo es común sentirnos asustados o expuestos, así como tener una sensación de inseguridad, confusión y temor porque nos sentimos abandonados y vulnerables. ¿Cuáles son las etapas de duelo? Negación, ira, el pacto o negociación, depresión y finalmente la aceptación. Para superar una etapa de duelo es necesario reconocer la vulnerabilidad, quitarse responsabilidades mayores, tener mucha paciencia, hablar de lo sucedido, compartir los recuerdos y las emociones que tenemos con personas que pueden escuchar sin juzgar y consolar sin descalificar. Asimismo, se recomienda disponer de espacio y tiempo para llorar, pensar y recordar, darle sentido a lo ocurrido, permitirse trascender la pérdida abriendo espacio de reflexión, encontrando un porqué y un para qué de esta, así como comer y descansar. Bienvenidos nuevamente.
Vamos a entender por duelo al proceso de adaptación a una nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida afectiva de algún objeto o de alguna persona que queremos mucho. También aquí cabe hacer notar que el duelo puede ser confundido muchas veces con la depresión, y para que este no sea el caso, daremos a conocer ciertos rasgos que lo distinguen y demás peculiaridades sobre este tema. Para que exista un duelo, tiene que existir un vínculo emocional y una pérdida hacia algo o hacia alguien, que se considere irreemplazable e importante para nosotros. Por ejemplo, podemos experimentar el duelo al momento de cambiar de residencia, porque pues estamos dejando atrás muchos momentos alegres que vivimos ahí, cuando nos despiden de algún empleo, la ruptura y relación de una pareja, la pérdida de algo material, de alguna capacidad física o pues el fallecimiento de una persona. Claro que sí, Iván, y en esta parte considero que todos hemos sufrido alguna vez una pérdida y por lo tanto hemos pasado por algún duelo. Efectivamente, creo que todos nos identificamos con esto. Vamos a comenzar señalando que el duelo está dividido en etapas, las cuales se tienen que vivir para poder alcanzar una estabilidad física y emocional. En otras palabras, tenemos que vivir estas etapas. El problema es cuando no las logramos vivir. Vamos a conocerlas. La etapa número 1 es la negación. Esta se manifiesta como un mecanismo de defensa. Es cuando no podemos creer y decimos, no es verdad. En segundo nivel está la confusión. Aquí la persona experimenta el análisis de lo que no hizo y se cuestiona a sí misma los porqués. Dentro de la tercera etapa nos encontramos con la ira y el enojo. Se va a desembocar en un sentimiento de mucha rabia al ser o al objeto que ya no está, y la persona acaba incluso culpándose a sí misma, odiándose. Después de esto, se pasa a la etapa del dolor y la culpa, donde invaden pensamientos en nuestra persona sobre las cosas pendientes que no hice con la persona o el objeto y que haría o diría si no estuviera ausente. Es una etapa muy delicada, muy complicada, que se manifiesta la tristeza y se puede desembocar en dolor mediante estados físicos y emocionales alterados. Esto va a ocasionar que la persona reduzca su nivel de productividad, que pierda el interés en el medio que la rodea. Tenemos que tener cuidado y poner bastante énfasis en ver el tiempo en el que se está en esta etapa. Si se rebasan más de 5 meses, se puede caer en un estado patológico de depresión y tendríamos que consultar a un especialista. La siguiente etapa es la aceptación. Esta llega cuando nos volvemos conscientes de la ausencia de lo perdido. Aquí vamos a notar el vacío y ya vamos a saber que la persona o el objeto no volverá. Aquí nuestras actividades poco a poco se empiezan a restablecer, ya afrontamos la realidad de una manera más adecuada y empezamos a reorganizar nuestras actividades. Poco a poco empezamos a retomar ese equilibrio y a sentirnos plenos con nosotros mismos. Contemplando lo mencionado anteriormente, dentro de los criterios estipulados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, utilizados para las áreas de la salud mental, menciona que después de la pérdida del duelo, en adultos dura 12 meses y en los niños 6 meses. ¿Qué dato muy importante acabas de mencionar? Pero bueno, ¿qué te parece si nos enfocamos a explicar el proceso de duelo en la pérdida de un ser querido? En estos momentos que estamos viviendo, estamos llenos de emociones no tan agradables por la situación que estamos pasando. Vamos a escuchar una cápsula en voz de Carla María. Al sufrir una pérdida, los seres humanos experimentan un generalizado desinterés a las situaciones de su entorno. Esto se debe al dolor presente. Este ciclo empieza a cambiar con el tiempo. La persona se va desprendiendo del dolor y empieza a recuperar su equilibrio
e incorpora el trauma a sus experiencias de vida. El tiempo es un factor determinante para la superación de un duelo. La duración promedio de este es de 1 año. Su finalidad es que el sujeto logre desprenderse progresivamente del objeto perdido. Si el tiempo promedio es superado y la persona no puede restablecer el equilibrio en su vida, entonces se trata de un duelo patológico, para el cual es recomendable buscar apoyo profesional. Hablar de muerte es pérdida y eso nos provoca miedo, porque estamos más acostumbrados a hablar de la vida y dentro de nuestros núcleos familiares nos enseñan que de la muerte no se habla. Por eso las personas omiten escribir su testamento y en nuestra cultura mexicana decimos algunos que nos burlamos de ella al representarle nuestra festividad, pero no, nosotros le tenemos pavor a la muerte misma. ¿Cómo podríamos dejar de tener miedo de la muerte? Para aceptar la pérdida de un familiar fallecido, debemos mirar a la muerte como un proceso natural, donde se presenta la ausencia de la funcionalidad de nuestros signos vitales. Y recordar que cuando alguien está muriendo, más allá de ser un familiar, es un cuerpo cansado, cuyas funciones ya no se realizarán adecuadamente. Comprender que el cuerpo físico con el cual nos manteníamos se está deteriorando. Y por lo tanto, es cruel cuando nos aferramos a que médicamente siga en agonía y alargar su padecimiento aún sabiendo que no existe cura o solución alguna. Teniendo en cuenta que la única solución es dejar ir en paz a la persona, al sentirse tranquilo o tranquila. Pero el duelo tiene que aparecer. Entonces, ¿cómo lo afronto? Sí, siempre el inicio de todo es aceptar la pérdida. La parte religiosa hace un papel muy importante. No importa la religión que sea, la muerte le da un significado especial. También nos ayuda el que la persona hable sobre la pérdida y las circunstancias que se presentaron antes y después de la muerte. Para ello, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde estabas cuando te enteraste? ¿Cómo fue el funeral? ¿Qué se dijo de él? Por supuesto, son preguntas que nos llevan a ser consciente una realidad que nos causa mucho conflicto a la hora de expresarlos. Por eso es importante trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, de tal manera que analices lo siguiente. ¿Cómo era la persona? ¿En qué situación falleció? ¿Cuál era el apego? ¿Cómo fue la manera de la pérdida? ¿Alguien de tu entorno ha pasado por lo mismo? ¿Qué cualidades encuentras en tu persona? ¿Cómo son las personas de tu alrededor? También debes ayudarte a manifestar estos sentimientos, que son angustia, ira, culpa, soledad. Complementando lo que mencionas, debemos adaptarnos a un nuevo medio en donde la persona que trascendió ya no está en este presente. Existen 3 tipos de adaptaciones. La primera que mencionaremos es la adaptación externa, que se manifiesta después de días donde él o los supervivientes son conscientes del rol que desempeñaba el fallecido. Y complementando lo que mencionas, la persona debe de adaptarse al hecho de que su familiar ya no está presente. Este tipo de adaptación se divide en 3. La primera es la adaptación externa, que es cuando observamos los roles de la persona que ya partió. El segundo es la adaptación interna. ¿Qué rol ocupo yo dentro de mi familia? Y la tercera es la adaptación espiritual, que se refiere a cuáles son los valores y las creencias que yo tengo a la muerte. Sí, claro, Iván. Es muy importante ayudar a la persona a asumir sus roles a los que no está acostumbrada, el apoyar y a desarrollar sus habilidades que nunca había puesto en práctica y motivarla a seguir adelante con un nuevo sentido de vida, de sí misma y del mundo. Es importante recalcar que no debemos decir a la persona que olvide a su ser querido, pero sí expresarle que dentro de sí misma hay un lugar en el cual él vivirá. Es importante aprender a vivir el dolor y de esta manera superar la pérdida y restablecer
el equilibrio perdido. Tómate el tiempo para sentir, para superar la pérdida. Es un proceso difícil. Cada persona lo vive y lo afronta de una manera distinta. En esta ocasión, te invitamos a realizar el siguiente ejercicio para expresar tus sentimientos y evitar la ansiedad y la depresión. Reúnete con algún familiar o con un amigo con el cual sientas plena confianza, con el cual crearás un álbum de fotos especial que recoja la vida de tu ser querido. Cuando tengas reunidas una gran cantidad de fotografías, debes pegarlas en el álbum y escribir un motivo o mensaje a un costado. Esta tarea te ayudará a compartir el dolor, haciéndolo más llevadero a la vez y recordar o descubrir algunos aspectos del fallecido desconocidos. Por muy doloroso que sea este proceso, hay que aceptarlo. Lo mejor es abrazar estos cambios, buscar oportunidades para crecer y fortalecer tu salud emocional. Esto ha sido todo por hoy, ya nos vamos, pero no se pongan tristes, ya que en el siguiente podcast nos volveremos a encontrar. Recuerden visitar nuestra página oficial www.vocesqueflorecen.com. Ahí encontrarán todos nuestros contenidos. De igual manera, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como ejoma.com. Espero te haya gustado nuestro contenido. Si es así, recuerda recomendarnos y más que recomendarnos, escucharnos. Yo soy Iván Ángeles y les deseo un increíble fin de semana. Yo soy María Elena Eleuterio. Que tengan un excelente día. Recuerden aprovecharlo al máximo. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por EJOMA, Asociación Civil.